La Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional Preparatoria y el plantel 2 Erasmo Castellanos V, a través de su Secretaría Académica y la Coordinación de Mediateca y Laboratorios Multimedia de Idiomas, invitan al 13º Simposio para el Mejoramiento de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Lenguas. Enseñanza efectiva en entornos híbridos hacia una transformación educativa. Bienvenidos. Buenos días. Soy la profesora Catalina Lescano y a nombre de la dirección del plantel número 2 Erasmo Castellanos V de la Escuela Nacional Preparatoria y la Coordinación de Mediatecas y Laboratorios Multimedia de Idiomas, les damos la más cordial bienvenida a la Mesa 2. Salud emocional en el nuevo escenario educativo. Líneas, manejo de las emociones en estudiantes después de la pandemia y nuevo rol del profesor y el alumnado sobre la relación docente, disciplina, atención, emotividad, comportamiento, etc. Se les recuerda que esta sesión fue grabada para su transmisión mediante nuestro canal de YouTube, habilitado para este simposio. Por lo tanto, les pedimos que las preguntas sean escritas en mayúsculas para su mejor identificación y durante el desarrollo de esta mesa serán revisadas y contestadas por nuestros y nuestras ponentes. Asimismo, el enlace para registrar La Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional Preparatoria y el plantel 2 Erasmo Castellanos V, a través de su Secretaría Académica y la Coordinación de Mediateca y Laboratorios Multimedia de Idiomas, invitan al 13º Simposio para el Mejoramiento de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Lenguas. Enseñanza efectiva en entornos híbridos hacia una transformación educativa. Bienvenidos. Buenos días. Soy la profesora Catalina Lescano y a nombre de la dirección del plantel número 2 Erasmo Castellanos V de la Escuela Nacional Preparatoria y la Coordinación de Mediatecas y Laboratorios Multimedia de Idiomas, les damos la más cordial bienvenida a la Mesa 2. Salud emocional en el nuevo escenario educativo. Líneas, manejo de las emociones en estudiantes después de la pandemia y nuevo rol del profesor y el alumnado sobre la relación docente, disciplina, atención, emotividad, comportamiento, etc. Se les recuerda que esta sesión fue grabada para su transmisión mediante nuestro canal de YouTube, habilitado para este simposio. Por lo tanto, les pedimos que las preguntas sean escritas en mayúsculas para su mejor identificación y durante el desarrollo de esta mesa serán revisadas y contestadas por nuestros y nuestras ponentes.
Asimismo, el enlace para registrar asistencia se compartirá por medio del chat de YouTube minutos antes de concluir las ponencias y permanecerá abierto durante 15 minutos. Les pedimos que estén atentos a este aviso. Cedo la palabra al profesor Francisco Armas, moderador de esta mesa, quien nos presentará a nuestro primer ponente. El día de hoy comenzamos con la conferencia La importancia del pensamiento crítico en tiempos de pospandemia, presentada por Luis Arturo Velasco Reyes. Luis Arturo Velasco Reyes es profesor SIJA de tiempo completo en el CCH Sur y profesor de francés en el Instituto Francés de América Latina. Realizó una maestría en literatura comparada y una licenciatura en lengua y literaturas modernas francesas en la UNAM. Ha trabajado como traductor y corrector en el Fondo de Cultura Económica y como ayudante de profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesor, lo escuchamos. Muchas gracias. Y muchas gracias a los que nos observen, a nuestro querido público. Yo quiero comentar sobre una situación que he estado presenciando últimamente y por lo mismo preparé este pequeño discurso que nombré La importancia del pensamiento crítico en tiempos postpandemia. En esta situación de inestabilidad e incertidumbre que ha seguido al periodo del confinamiento por la pandemia de COVID-19, he notado un índice mayor de desconcentración, de desmotivación y aún más de depresión por parte de nuestro alumnado. Ah, Pienso yo que acaso sea la cercanía con la muerte y la conciencia más nítida de su presencia lo que los ha hecho replantearse la importancia de sus estudios, o tal vez haber visto la precariedad laboral en la que algunos de sus familiares o en general los mexicanos nos encontramos sumergidos. Y esto los hace saber que ningún diploma, ninguna calificación, ningún buen promedio los va a salvar de un futuro difícil. Y a estos temas todavía debemos agregar la situación de violencia generalizada en el país. Y con todo esto, yo, como profesor de francés, no puedo más que preguntarme de qué les serviría a mis queridos aprendientes saber conversar en francés, si de un momento a otro el brote de una enfermedad, la que sea, pudiera acabar con sus sueños de hacer un intercambio. ¿Y de qué les serviría tender puentes entre países si no tienen, antes que nada, el acceso a un salario o a una vivienda o en general a una vida dignos? Como educadores, pienso yo, no debemos ayudarles a solucionar estos problemas, no podemos. La circunstancia nos supera. Sin embargo, no podemos tampoco engañarlos con el viejo discurso meritócrata de que tener excelentes calificaciones equivale a un mejor futuro. Y no podemos, creo yo, bajo ninguna circunstancia, dicotomizar lo intelectual y lo emocional, exigiendo aprendizaje de su parte a pesar de esta obvia desmotivación. En mi opinión, nuestra labor consiste en darles herramientas para desarrollar su pensamiento crítico, con el cual, por supuesto, no resolverán estos problemas, pero con el que podrán hacerles frente con integridad, ética y responsabilidad. En los próximos minutos, entonces, me centraré en reflexionar sobre el perfil con el que necesitamos cumplir los profesores para desarrollar la formación integral del alumnado conforme a los pilares de nuestro modelo educativo, quiero decir, el del CCH, llegando con ello a un pensamiento crítico sólido, a una libertad responsable y a una escuela alegre, los cuales estos tres, pensamiento crítico sólido, libertad responsable y escuela alegre, serán los ejes de esta pequeña conversación. Estos tres ejes son la base de una ética de la alteridad, de la responsabilidad por el otro sin ningún tipo de abnegación, que obedecerá a mi manera de percibir lo que conforme al modelo educativo del CCH denominamos una cultura básica. Partamos de una definición del pensamiento crítico. Me refiero aquí a la facultad del pensamiento de cuestionarse a sí mismo, a nuestra capacidad de adaptarnos a los nuevos tiempos y a reaprender lo que creemos saber. Este cambio no solo será crucial cuando una vez más nos veamos obligados a cambiar radicalmente nuestra metodología didáctica como nos ocurrió a todos en el confinamiento. Es también importante para crear un lazo con nuestros aprendientes, buscando nuevas formas de entrar en contacto con ellos, de comunicarnos y de desenvolvernos en el mundo. Recurriré a los que para Paulo Freire son los valores capitales de un educador, pues es con base en ellos que podemos practicar y fomentar el pensamiento crítico. Sin embargo, a diferencia de su pedagogía crítica, yo no me centraré en las implicaciones políticas de la enseñanza y el aprendizaje, sino en sus repercusiones en las formas de relacionarnos con los otros, en algo mucho más cotidiano, en lo que llamé anteriormente esta ética de la alteridad. Comenzaremos por la humildad y la tolerancia.
Según Freire, la humildad exige que el educador se replantee sus posiciones, se mantenga en capacitación constante y que funde su práctica en un análisis crítico. Su definición es acertada porque previene el estancamiento, el elitismo y la creencia, a todas luces falsa, de que es el educador quien detenta la verdad absoluta. Esta forma de humildad viene de la mano con una forma de tolerancia que no es condescendiente, ni obligada, ni fingida. Es una tolerancia auténtica. Se trata de vivir admitiendo y más aún abrazando la diferencia, el elemento propio de un mundo caótico y multidiverso como es el nuestro. Estos valores en conjunto nos permiten convivir con los aprendientes sin una actitud de superioridad moral o una actitud de superioridad intelectual, y Freire va todavía más lejos. El educador debe ser capaz de admitir su miedo. Trátese de miedo al error, al ridículo, al fracaso, a lo que sea, exponiendo su vulnerabilidad humana sin ocultarla bajo el disfraz del autoritarismo. Esta vulnerabilidad es lo que nos hermana, al final de cuentas, la posibilidad de error, la humildad de aceptar imperfecciones. Solo de aquí puede nacer la confianza, misma que permite a los educandos abrirse con sus educadores y además perderle el miedo a la equivocación. Es en este sentido que la humildad, como dice Freire, exige valentía, confianza y, cito, respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Pero esto no es todo. La humildad del educador nos permite salir de un modelo educativo rezagado, según el cual el alumnado recibe pasivamente el conocimiento y la verdad del profesor. Abrirse al error y a otras perspectivas no solo alienta a los alumnos a expresarse con confianza y escuchar al otro, sino que también los sitúa en el rol de buscadores de su propia verdad, conforme a la propuesta del modelo educativo que tenemos en el CCH. El educador, por tanto, debe aprender a admitir sus deficiencias, a aprender de sus alumnos, con el fin de hacerles ver que no es en el conocimiento acumulado, sino en la escucha y en el respeto, en donde radica lo que podemos considerar una plenitud intelectual. El educador, por lo tanto, debe enfocar su atención tanto en su crecimiento como en el de sus aprendientes, y al mismo tiempo ser fiel a sus creencias sin dejar de escuchar a los más jóvenes. Suena complicado. Se trata de un deber, pues esta mirada en dos direcciones debe transmitirse al alumnado de tal suerte que sean capaces de defender sus ideas, sin no obstante rechazar tajantemente la diferencia. En la mirada hacia sí mismo, en la aceptación de los propios miedos y deseos, y en la mirada autocrítica, se encuentra el germen de la libertad. Por otro lado, en la mirada hacia los otros, en la identificación de la vulnerabilidad que nos hermana, nace la responsabilidad. El ejercicio de una libertad responsable sería entonces uno de los resultados del pensamiento crítico. La facultad de pensar por sí mismo, vamos, no es tan común como quisiéramos. No se trata solo de salir de convencionalismos, prejuicios y presiones sociales, sino también de eliminar de la mente todo dogma que pueda llevarnos a imponer nuestro punto de vista a los demás. El mundo, según nos muestra la experiencia, no puede regirse por totalitarismos, que son el resultado de la intolerancia. Y cito a Freire, es preciso atreverse, aprender a atreverse, para decir no a la burocratización de la mente a la que nos exponemos a diario. Curioso que mencione la burocratización. Es la imagen de la pasividad, la limitación, el servilismo. Estas son las bases de un sistema corrupto y perverso como en el que nos hallamos sumergidos y cuyo fin debe ser nuestro objetivo. El mal, nos dice Hannah Arendt, es completamente banal. En sus ensayos en Eichmann en Jerusalén, Arendt describe al demonio, al monstruo, al ser malévolo que ideó la solución final a la cuestión judía, el autor del Holocausto. No se trata, curiosamente, ni de un demonio, ni de un monstruo, ni de un ser especialmente dotado para hacer el mal, sino de un simple burócrata de lo más normal, de un hombre común, sin la facultad de cuestionarse su sistema ni las implicaciones de sus actos. Como educadores, incluso nuestras creencias sobre el bien y el mal deben tambalearse. No queremos imponer el bien, sino hacer que cada alumno encuentre y defienda su propio sistema de creencias. Recordemos que, por lo menos en el CCH, el CCH se opone a la acumulación de un conocimiento enciclopédico y preconiza una formación que permita la preparación constante. La búsqueda de la verdad, lo sabemos todos, no tiene nunca fin, pues cada uno es poseedor de su propia verdad. Si los totalitarismos terminan en el aula, enseñaremos a no apoyarlos afuera de ella. El pensamiento crítico es, por lo tanto, el origen de una ética de la individualidad, y con ello también de la alteridad y de la diversidad.
Hagamos un salto ahora a la mencionada escuela alegre para explicar su relevancia en esta charla, pues emparenta estrechamente con el respeto, la escucha y la aceptación del error y del miedo. Admitir un punto de vista distinto implica relativizar la verdad, aceptar que la objetividad perfecta realmente no existe. Es por ello que el educador no puede imponer su perspectiva ni su idea de verdad a sus alumnos, lo cual equivaldría a limitar y a rechazar lo diferente. Los educadores no poseemos la verdad y nos alejamos todavía más de ella en la actitud soberbia de acallar, de ridiculizar o de despreciar las opiniones de nuestros alumnos. Nuestra labor es enseñar a reflexionar, cuestionar, construir nuevas verdades, de cuya variedad nacerá un conocimiento más rico y complementario. Enseñar a los alumnos a escuchar los hace saber el valor de su voz. Dentro del aula, al menos, saben que serán escuchados y sus ideas aportarán al desarrollo del pensamiento de los otros. El respeto, la tolerancia y la humildad que hayan aprendido les permitirá completar, matizar o rechazar ideas distintas a las suyas, sin denigrarlas, sin invalidarlas. A sabiendas de que cada verdad es relativa e incompleta, ellos pierden el miedo al error, que desde esta perspectiva reluce como el motor que regula la investigación y la búsqueda de un conocimiento más amplio. Al fomentar estos valores, la intención es que los alumnos logren rechazar puntos de vista para defender el suyo, pero admitiendo siempre la posibilidad de error, tanto del otro como de sí mismos, abriéndose a la diferencia, más aún abrazándola, aceptar al otro en su plena diferencia. Ahora, solo quisiera recapitular lo que he estado diciendo hasta ahora. Si buscamos formar jóvenes libres, responsables, analíticos, íntegros, es necesario comenzar por el fortalecimiento del pensamiento crítico dentro del aula. Su propia capacidad de cuestionar, aceptar y rechazar es el bastión que les permitirá filtrar conocimientos en una época caracterizada por el exceso de información, acercándose al ideal de una cultura básica, como mencioné anteriormente. Escuchando a otros, aprenderán a escucharse a sí mismos, a respetar su opinión, evitando incurrir en la obediencia y el servilismo de la colectividad, pero sin caer tampoco en la tiranía ni en la intolerancia del totalitarismo. Solitea, solidea. Solitario y solidario, nos decía el filósofo Albert Camus, un filósofo que en pleno siglo XX, durante el régimen de Vichy en la ocupación de Francia, se abstuvo de elegir un partido político para luchar completamente por el ser humano en su escritura. Solitario por la fortaleza e integridad de posicionarnos y defendernos, de tener el valor de alzar la voz y conocer nuestra valía, y solidario al mismo tiempo por la tolerancia y humildad de aceptar nuestras deficiencias, de saber nuestra verdad como única y de no imponerla a nadie de ninguna manera en ningún momento. Este es el primer paso para una sociedad libre y diversa que no se presta a manipulaciones ni a demagogias, conformada por personas reflexivas, abiertas, éticas, conscientes de su responsabilidad por los otros. Solo para concluir, cabe recalcar que las enseñanzas que aquí expongo no son solo más importantes que cualesquiera que conformen nuestros programas de estudio. Es decir, no están en el programa, pero son la base misma de estos programas. Son a final de cuentas una forma de poner en práctica los pilares del modelo educativo que tenemos en el CCH. Por ello, nuestro programa de francés aclara desde sus primeras páginas la importancia que da a los valores y al acceso a la otredad. No se trata de conocimientos utilitarios que sirven solo para sortear un obstáculo, como el passé composé en francés, la tabla periódica en química, la trigonometría en matemáticas. Se trata de generar una actitud ante la vida, ante el mundo y ante los otros, y el saber que comenzará a construirse desde ahora y que se mantendrá en construcción hasta el final de sus días, modificándose perpetuamente, pero cuyo germen habremos plantado nosotros y cuyo fruto se manifestará en valores cotidianos, en una actitud consciente, en decisiones propias y en la responsabilidad de aceptar las consecuencias de nuestros actos. En resumen, en una ética que los aleje de lo que Arendt conocía como la banalidad del mal, de la desmotivación causada por carecer de un objetivo claro y del miedo a sentirse demasiado comunes o bien demasiado diferentes. En el ensayo filosófico El mito de Sísifo, Albert Camus nos cuenta la historia de Sísifo, precisamente, el héroe de la antigua Grecia que burló a los dioses y que fue condenado al castigo eterno de hacer rodar una roca hasta la cima de una montaña para después verla rodar cuesta abajo y volver a empezar su trabajo y así hasta la eternidad. ¿No podríamos, les pregunto, después de todo,
identificarnos todos un poquito al menos con Sísifo y con la repetición de su labor tediosa hasta el final de los tiempos o por lo menos de nuestros días mortales. Y sin embargo, a pesar de eso, podemos aprender a amar la vida, a darle un sentido, a responsabilizarnos por los demás. Hay que imaginarse a Sísifo feliz, nos dice Camus. No sería una exageración pensar, creo yo, que el pensamiento crítico puede ser la base de esta felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro ponente. Procedemos a recibir al profesor Iram Delgado Camacho, quien nos hablará sobre Blended Learning, lo mejor de dos mundos, de quien me permitiré leer su biodata. Nuestro ponente cuenta con una maestría en Administración Industrial por la Facultad de Química de la UNAM. Es licenciado en Ingeniería Química por la Facultad de Química también de la UNAM y cuenta con numerosos diplomados y cursos de especialización. Es profesor de asignatura del Colegio de Química con 20 años de experiencia y técnico académico de tiempo completo en el área de idiomas de la Mediateca del plantel número 2, Erasmo Castellanos V, con 7 años de experiencia. Profesor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, maestro, por la presentación. Estimada audiencia, muy buenos días y saludos a todos. Es para mí un verdadero placer el poder participar en este simposio y la ponencia que yo quiero poner a su consideración tiene que ver con el Blended Learning, que es uno de los enfoques que nosotros podemos utilizar aprovechando justamente la tecnología y el hecho de que estemos ya en una situación presencial. Si ustedes lo permiten, voy a proyectar mi presentación. Un momentito, por favor. Ok, nada más le ponemos aquí para poderla ver desde el principio. Muy bien. Entonces, como yo les decía, el tema de esta presentación es Blended Learning, lo mejor de dos mundos. Su servidor, maestro Iram Delgado Camacho. Entonces, comenzamos. En esta presentación voy a tocar 3 puntos fundamentales. Primero vamos a platicar brevemente en qué consiste el Blended Learning. Posteriormente tenemos 3 maneras en las cuales yo puedo aplicar este enfoque. Uno es el aula invertida, el modelo virtual enriquecido y el modelo de rotación de estaciones. Y a partir de ahí voy a derivar algunas conclusiones. Muy bien. Blended Learning es, como dice ahí, un enfoque de aprendizaje. Y aquí vamos a combinar 2 posibilidades. La capacitación justamente en el aula presencial y las actividades a distancia. Como menciona la diapositiva, a diferencia del e-learning, la parte a distancia no reemplaza la capacitación presencial con un maestro. Los docentes más bien van a tomar esta tecnología de tal manera que van a poder complementar muy bien su actuación de manera presencial. Entonces, básicamente, reitero, es un concepto en el cual yo estoy reuniendo estas 2 formas de presentar mis temas y de esa manera, pues voy a incorporar los recursos de estas 2 modalidades. Es precisamente por eso la idea de lo mejor de dos mundos. De lo que se trata básicamente es, nosotros como docentes tenemos muchas cualidades y virtudes cuando trabajamos de manera presencial y también nos hemos dotado a lo largo del tiempo de recursos que pueden ser de gran utilidad. Y entonces es justamente la unión de estos 2 tipos de enfoques que a mí me permiten aprovechar y maximizar los recursos que yo pueda ofrecer a mis estudiantes. Muy bien. Vamos a comenzar con aula invertida. En este modelo se considera una etapa a distancia en la que ciertas actividades o procesos de aprendizaje que antes se desarrollaban de modo presencial, ahora se efectúan a distancia. El trabajo en el aula, pues básicamente va a estar dirigido a profundizar, a resolver dudas y consolidar lo aprendido. ¿De qué se trata esto básicamente? En un aula tradicional, normalmente lo que hace un docente
es presentar los temas de alguna manera, ir introduciendo al alumno, dándole una serie de conceptos, de formas de entender lo que nosotros vamos a trabajar, y es justamente entonces que el maestro le dice a los chicos, bueno, ahora ustedes van a trabajar de manera independiente, a lo mejor en su casa, con una serie de ejercicios, con una serie de actividades para poder enriquecer lo que se está trabajando. Entonces, en el aula invertida ocurre justamente lo inverso. Son los chicos los que son los encargados de empezar a indagar sobre el tema, de buscar información o de procesar información que el maestro les haya suministrado, y más bien es el trabajo del aula el que me va a permitir complementar esta primera parte. Entonces, en efecto, se está dando una inversión respecto a los roles que se manejaban en una situación presencial, digamos, tradicional. Muy bien. Yo tengo aquí un ejemplo de una secuencia que tiene que ver con un tema lingüístico. En este caso es el passé composé en una clase de francés. Entonces, justamente como les comentaba a ustedes, si yo quisiera ver la situación desde un punto de vista inverso, en lugar de que yo les explique en qué consiste el passé composé, cuáles son las reglas que tengo que considerar, etcétera, etcétera, más bien los chicos tienen la opción de recurrir a una serie de recursos en línea, de tal manera que ese tipo de información la van a procesar ellos primero. Entonces, esta es una fase, sí, que de manera típica se da a distancia. Muy bien. Entonces, comenzamos ahí. Los alumnos, como dice ahí, tienen una semana para ver los videos, y en esta semana se crea justamente un foro de preguntas, de modo tal que ellos puedan interactuar con el profesor y con el resto de los compañeros. Entonces, la intención en este caso es que al inicio de la semana se hace un test para comprobar que se han asimilado correctamente los contenidos. Si los alumnos superan el test, van a acceder a la parte práctica, que es lo que les comentaba, que se daría más bien en una sesión presencial. Y los alumnos que no superan el test, pues tienen un segundo chance para poder mejorar su nota. Entonces, de alguna manera, ya ahí estamos separando o discriminando a aquellos alumnos que requieren una formación adicional, a aquellos alumnos que ya están listos para poder profundizar y trabajar este tema. Muy bien. En este caso, este es un ejemplo de una prueba típica que se podría hacer en el caso del passé composé. Son dos ejercicios clásicos. Uno es un ejercicio de llenado de huecos, y en el otro se trata simplemente de hacer la conjugación correcta en este tiempo verbal del francés. Muy bien. Las prácticas, como dice, se realizarán y entregarán en clase. Ahí está justamente la parte presencial. Aquellos alumnos, como se decía, que hayan superado este test, realizan entonces la parte práctica, y desde el punto de vista de la ponderación para esta secuencia en particular, se consideró que esta parte práctica representaría 2/3 de la nota. O sea, representa una mayoría, porque en principio es una producción que de alguna manera están haciendo ellos, y se está dando justamente en la parte presencial. Como se menciona ahí, para el acceso al módulo formativo con contenidos, videos, cuestionarios, foros de comunicación, se propone en este caso el uso de una plataforma tipo Moodle, como los que se usaban en el campus virtual de las universidades europeas. Aquí tengo un ejemplo de este tipo de aula. No me voy a detener por el momento en verla. Si hubiera alguien interesado, pues si gusta contactarse conmigo, con mucho gusto le hago llegar esa información. Pero baste decir en este punto que el hecho de que yo cuente como maestro con un aula virtual va a complementar muchísimo mi actividad desde el punto de vista presencial,
porque yo voy a poder en esta aula depositar toda una serie de informaciones, toda una serie, como dice ahí, de cuestionarios, todo aquello que de alguna manera va a complementar lo que yo cheque en mis sesiones presenciales. Entonces, lo que yo les comentaba al principio, hay una riqueza muy grande en el hecho de que yo tenga tanto una parte a distancia como una parte presencial y que pueda combinarlas para poder mejorar y potenciar mi clase. Muy bien. Después de este modelo, vamos a platicar un poquito de otro modelo muy interesante, que es el modelo virtual enriquecido. Este modelo tiene cierta similitud con el modelo anterior. También estoy hablando de una instrucción remota que está complementada con sesiones presenciales. Como menciona ahí, bueno, ¿cuál es la diferencia? Los estudiantes no van a ver al docente con tanta frecuencia. Este modelo, como dice ahí, está más bien pensado para que yo pueda trabajar en línea, lo cual quiere decir que se van a potenciar todos los recursos a distancia. Es decir, yo puedo hacer uso, si lo requiero, pues de estrategias que impliquen el uso de simuladores, el uso de aulas, modelo, el uso de videos, el uso de todos estos recursos que de alguna manera a mí me permiten desarrollar el tema, y realmente las sesiones presenciales van a ser más contadas y tienen básicamente una función de consultoría. ¿En qué te puedo apoyar yo como docente con lo que estás tú trabajando en línea, de tal manera que tú puedas de manera más independiente poder trabajar con los contenidos que yo te estoy proponiendo? Muy bien. Aquí se habla de un enfoque, en este caso es un curso de inglés general a nivel bachillerato. Como ustedes bien saben, uno de los problemas que tiene uno como docente en el área de lenguas es que yo tengo que atacar en realidad 4 tipos de habilidades. Los chicos tienen que ser capaces de comprender y de poder expresarse en términos orales y en términos escritos. Entonces, este tipo de desafío plantea complicaciones desde el punto de vista del docente, porque muchas veces no tenemos ni la oportunidad ni los recursos suficientes para poder enfocarlos a las 4 habilidades. Entonces, una de las bellezas o de las bondades que tiene este tipo de modelos es que yo puedo utilizar mis sesiones presenciales realmente para lo que vale mucho la pena. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar una lectura que implica el hecho de que yo tenga una capacidad de comprensión escrita, a lo mejor ese tipo de actividades yo las puedo realizar de manera preponderante, de manera remota, porque yo no necesito tener tanta interacción con los chicos. Obviamente, si ellos tienen dudas o hay que revisar, pues va a haber un espacio, pero yo puedo dedicar perfectamente una sesión presencial a trabajar el aspecto de expresión oral de ellos, que es un poco más difícil de trabajar. Entonces, la misma carga o distribución de mis actividades va a estar en función de la naturaleza de lo que yo quiero lograr. Muy bien. Entonces, los estudiantes en ese caso se les llevaba al laboratorio de idiomas cada 2 semanas, como les comentaba. No es tan frecuente como en el caso del aula invertida, pero sin embargo, en estas sesiones que se dan en el laboratorio, pues se tiene la posibilidad de trabajar recursos en línea y, como se menciona ahí, cabe también un espacio para la parte de dudas. Y entonces, como se dice ahí, este tipo de enfoque permitió que se desarrollaran tanto habilidades de comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita, la gramática y el vocabulario. Es decir, se pudo atacar un espectro muy grande de los requerimientos que se tienen cuando uno piensa en el desarrollo de las habilidades de los chicos. Muy bien. Ese fue un estudio que llevó un grupo de control. En este caso, fue una clase tradicional presencial. Y como se muestra ahí en la diapositiva, se mostraron mejores niveles de aprendizaje en el grupo que tenía una instrucción preponderante de Internet. Los resultados pueden ser explicados, como se menciona ahí, por la gran riqueza justamente de los materiales que se ofrecieron
y porque el grupo en línea tenía mayor tiempo de exposición con relación a los materiales. O sea, el maestro los animaba a decir, bueno, si te interesó mucho este tipo de aspecto, pues puedes hacer uso de tales y tales recursos en línea, de tal manera que ellos enriquecían justamente su comprensión en términos de la materia. Entonces, como les mencionaba, es algo que también podría considerarse. Bueno. El tercer tipo de enfoque dentro de este blended learning que a mí me interesó presentarles es lo que se llama una rotación de estaciones. La idea es muy básica. En una rotación de estaciones lo que se hace, y eso de hecho se puede hacer de manera presencial, es que en un salón de clase yo puedo dividir áreas diferentes en las cuales los chicos van a desarrollar labores diferentes, pero todas ellas son complementarias y todas ellas de alguna manera están articuladas e integradas para lograr un cierto fin. Entonces ellos pueden, por ejemplo, trabajar por equipo en un aspecto que tiene que ver con la gramática. A lo mejor otro grupo ya está trabajando sobre una cuestión más aplicada. Va a haber otros chicos que a lo mejor estén entrenándose en la parte escrita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los chicos justamente, por eso se llama rotación, van a ir pasando por todas estas estaciones y van a ir realizando actividades que les van a permitir enriquecer su formación. En este caso, la selección fue acerca de de la materia de italiano. El tema es el condicional presente, que puede ser regular o irregular. Entonces, noten la naturaleza distinta de cada una de las estaciones. En un caso se trata de un debate y el tema es la vida urbana contra la vida rural. Entonces, en este punto, el profesor está interactuando con los chicos y anima a estos a que desarrollen su expresión oral, muy interesante, y al mismo tiempo pues también están desarrollando su comprensión oral porque tienen que ser capaces de entender lo que se está manejando en este debate. En la estación 2, en cambio, el tipo de actividad tiene más bien que ver con lo escrito. Entonces se trata de un resumen colaborativo con los argumentos del debate que se dieron justamente en la estación 1. ¿Ok? Entonces ya estuvimos trabajando la parte oral y la parte escrita. En la estación 3 es una estación de trabajo en línea. Implica el hecho de que los chicos investiguen y desarrollen un video con preguntas acerca de este tema. Entonces, aquí no solo estamos trabajando la parte oral y escrita, aquí ya se están involucrando en el desarrollo de un proyecto colaborativo. A lo mejor es un proyecto chiquito, pero es un proyecto que les permite a ellos desarrollar otra serie de habilidades. Y finalmente, ¿eso a qué los va a llevar? Una vez que yo ya realicé mi investigación, pues a la creación por equipos justamente de un video, un podcast o un ensayo. Entonces, aquí yo estoy desarrollando un producto a partir de todo el trabajo que fui realizando. Eso a mí me parece muy interesante porque es una estrategia muy completa en la cual los chicos están escribiendo, están haciendo uso de su expresión oral, hacen una investigación y eso desemboca en un trabajo en equipo. Obviamente ese trabajo en equipo no necesariamente se va a dar en la misma sesión, pero lo que es un hecho es que las bases de ese trabajo se van a dar justamente en este proceso de rotación de estaciones. Muy bien. ¿Cuáles son las conclusiones acerca de esta cuestión? Bueno, el blended learning, como se menciona ahí, incluye una serie de enfoques y estos enfoques van a implicar obviamente la utilización de recursos de manera presencial y a distancia. ¿Cuáles son las ventajas que yo le veo? Pues sí, es el hecho de que va a haber recursos que de manera natural van a estar más adecuados para ciertos chicos. Y la cuestión aquí es que estoy ofreciendo una variedad de recursos, es decir, no estoy enfocando mi clase en un cierto tipo de aprendiente, sino que va a haber recursos suficientes para que los chicos puedan trabajarlo dependiendo de su estilo de aprendizaje y también pensando en el uso de las habilidades del lenguaje que comenté un poquito a lo largo de esta presentación.
de modo tal que actividades de expresión oral y escrita puedan desarrollarse, como se decía, en presencia del docente, mientras que habilidades como son la lectura y la escritura pueden bien seguro practicarse a distancia. Entonces, este tipo de enfoque favorece a los estudiantes, eso también pienso que es muy correcto, el desarrollo de habilidades de autoaprendizaje, porque en el momento en el cual ellos tengan que estar haciendo investigaciones por su parte, en el momento en el cual ellos tengan que hacer uso del material en línea, pues ellos van a tener que administrarse, van a tener que tener cierta disciplina, tener cierto control sobre sus actividades, y eso va a favorecer justamente el hecho de que ellos transiten un poquito a ese estado que nosotros deseamos tanto, que es el que los chicos puedan comenzar a desarrollar una cierta iniciativa en su propio proceso. Muy bien. Esta es la bibliografía que quería poner a su consideración. Viene un poquito de rotación de estaciones, viene un poquito de qué es justamente el blended learning, y esta cuestión justamente del aula invertida. Perfecto. Pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecer una vez más a los organizadores del simposio por haberme dado la oportunidad de hacer la presentación y espero que haya sido de su interés. Otra vez más, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a continuación, la profesora Verónica Nájera Martínez nos hablará sobre los adolescentes preparatorianos y los problemas de escritura en lengua italiana. Prosigo a leer su biodata. Ella es profesora de carrera asociado C tiempo completo definitivo en el área de lenguas extranjeras italiano. En cuanto a su formación académica, cuenta con una maestría en letras, en literatura comparada por la Facultad de Filosofía y Letras y un diplomado en lingüística aplicada por la ENALT. Ha participado en numerosos proyectos y es responsable del proyecto Infocap Formación de Estudiantes de Italiano para la certificación online. Asimismo, es colaboradora del suplemento cultural Laberinto del diario Milenio desde el 2004. Profesora, le cedemos la palabra. Profesor, a continuación voy a empezar con mi presentación. La voy a compartir. Muy bien, gracias. El tema de mi ponencia es los adolescentes preparatorianos y los problemas de escritura en lengua italiana. La siguiente, por favor. Este trabajo en realidad es una investigación-acción que desarrollé a lo largo del ciclo escolar 2022-2023 y que tiene como objetivo implementar acciones pedagógicas y didácticas que permitan que los alumnos de italiano mejoren sus producciones escritas. Bien, para empezar, sabemos que las habilidades de producción lingüística, me refiero específicamente a las de producción, es decir, escribir y hablar, representan un importante esfuerzo cognitivo, pues es el momento en el que el estudiante echa mano de todos los aprendizajes adquiridos como la gramática, el léxico, la sintaxis, etc. Esto para llevar a cabo la escritura de textos. Es decir, la producción en lengua extranjera es la cristalización de periodos de formación en los diferentes niveles lingüísticos existentes. La siguiente, por favor. En cuanto a lo que corresponde a la producción escrita, la realidad demuestra que los alumnos de bachillerato que son objeto de este estudio, de esta investigación-acción, durante el periodo de la pandemia se acostumbraron a redactar textos usando traductores en línea y de esta forma presentaban escritos casi perfectos y al mismo tiempo las redacciones mostraban que las construcciones sintácticas eran de niveles muy avanzados. Pero al momento de regresar a las clases presenciales, las redacciones son deficientes y los alumnos muestran una especie de aversión al momento de hacer las producciones escritas. Bien, y con el fin de tener una perspectiva clara y completa de cómo abordar esta problemática,
Se llevó a cabo la presente investigación-acción que tiene como objetivo diseñar acciones que puedan permitir a los estudiantes preparatorianos dejar de depender de los traductores en línea e inicien a ver la escritura en lengua extranjera como una actividad a la que no deben tener, porque a pesar de los muchos errores que cometan al poner por escrito sus ideas, en realidad estos forman parte del proceso de aprendizaje de la lengua meta. La investigación-acción se desarrolló con alumnos que cursan el 6º año de bachillerato en el plantel 2 Erasmo Castellanos V. Son estudiantes que tienen aproximadamente 16 y 17 años y casi todos ellos eligieron estudiar la lengua italiana por gusto. Esto lo expresan ellos y expresan también que eligieron la lengua italiana porque les parecía muchísimo más fácil de aprender que el inglés o el francés. Bien, es importante mencionar que estos alumnos tienen un año ya de trabajar con el italiano, pero vale mencionar o cabe mencionar que debido a la pandemia tomaron las clases en línea y desarrollaron poco la producción de textos escritos. Cuando las realizaban, pues usaban mucho los traductores, como mencioné anteriormente. Bien, ahora, para contextualizar un poco más esta situación, lo que concierne a la producción de textos escritos, sabemos que escribir es una actividad que realizamos cotidianamente en nuestra lengua materna. Escribimos constantemente mensajes por las diferentes aplicaciones de mensajería, escribimos también correos electrónicos, ideas, pensamientos, incluso algunos escribimos diarios, ¿no? Esta actividad nos acompaña desde el momento en el que aprendemos a escribir. Escribimos además con el fin de comunicarnos con los demás, o bien con nosotros mismos, es decir, que nuestros textos tienen una finalidad específica, es real y no simulada. La siguiente, por favor. La escritura cotidiana y constante en lengua materna no se presenta de la misma forma en la lengua extranjera que estudiamos o que se estudia o que se enseña, porque tampoco nosotros los profesores de lenguas extranjeras utilizamos mucho la lengua para escribir textos, no lo hacemos. Entonces, escribir en otro idioma casi siempre se limita al cumplimiento de una actividad escolar en la que se imponen los temas, el tipo de texto, la extensión y otros aspectos que conciernen al hecho de escribir. Pocas veces se hace por iniciativa propia. En general, los estudiantes de una lengua extranjera no eligen el tema o el tipo de texto a escribir, y con ello la elaboración de las redacciones se convierte casi siempre en una actividad que preferirían evitar. Bueno, y esto se hace muchísimo más pesado en estudiantes jóvenes que cursan la preparatoria, pues muchas veces se ven frustrados al recibir sus textos marcados con un sinfín de correcciones o anotaciones que deben, pues, trabajar, que deben corregir. Aunado a lo anterior, la revisión de los textos comporta un trabajo arduo para los profesores, pues ellos también deben subrayar los errores, revisar detalladamente la coherencia de las ideas, la organización y estructura del texto escrito. Es por ello que muy frecuentemente se hace de lado el desarrollo de la habilidad de producción escrita en lengua extranjera. O bien se pretende enseñar a escribir mediante acciones como el copiado, la transcripción de frases, los dictados u otras actividades que no contribuyen al desarrollo de la escritura, sino más bien son un obstáculo. Bien, según la estudiosa María Teresa Serafini, la actividad de redactar, tan fundamental en todas las etapas de la vida escolar y usualmente empleada como instrumento constante de evaluación, desde el examen de admisión hasta la tesis de grado y posgrado, no ha sido objeto de una didáctica específica, es decir, no se ha enseñado a redactar. La siguiente. Esta misma estudiosa considera que una didáctica específica para la enseñanza de la producción de textos escritos es fundamental desde el inicio de un proceso de formación, un proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Es preciso tener en consideración que a escribir se aprende escribiendo,
Pero la didáctica de la escritura debe tener en consideración un aspecto muy importante, que es la edad redactora, es decir, la edad de los estudiantes. Por otro lado, es importante que en esta didáctica estén presentes otros aspectos que conciernen operaciones elementales como la fluidez, coherencia y la corrección. También practicar diversos tipos de escritos, la coherencia, bueno, los diferentes tipos de escritos, variar la finalidad y los destinatarios de las redacciones, emplear temas y contextos reales. Tener buenos modelos escritos es otro de los aspectos a tener presente. Y saber hasta qué punto es prescindible el estudio de la gramática. Más adelante hablaré de este punto. Bien, como se mencionó anteriormente, en la actualidad y con la pandemia, uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos los profesores de lenguas extranjeras es el uso excesivo de traductores en línea. De modo que las producciones de los alumnos, como dije también anteriormente, presentan niveles lingüísticos que no son capaces de reproducir en los ejercicios de escritura en las clases presenciales. Los trabajos de los alumnos revelan ya en las clases presenciales una multitud de errores gramaticales, incluso de puntuación, de pobreza en el vocabulario. Y frente a esta situación es necesario implementar acciones didácticas que contribuyan a que los alumnos mejoren sus textos escritos. Bien, como base de esta investigación-acción, como base teórica, utilicé algunos teóricos que hablan sobre la actividad de la producción escrita, y en este caso me remito a Vygotsky, quien considera que escribir es una función psicológica superior, la cual ha ocupado un puesto restringido en la práctica escolar. En esta, el lenguaje escrito se basa en una instrucción artificial, o bien se confunde con el copiado o la transcripción de textos. Algunas veces también se incluye el dictado como ejemplo de la elaboración de textos escritos. También en lengua extranjera, el desarrollo de la habilidad de producción escrita tiende a ser confundida con el copiado de frases, la creación de oraciones en las que se usa un nuevo vocabulario o una nueva estructura gramatical. Hacer ejercicios mecánicos de gramática o vocabulario, o bien responder por escrito a preguntas de comprensión. Sin embargo, nada de esto tiene que ver con la escritura, pues como dice Díaz Barriga, escribir como habilidad comunicativa se adquiere, se aprende, se desarrolla y se construye con otros. Este mismo autor considera que la producción de textos escritos es un proceso que incluye tres pasos o fases o subprocesos. Uno de ellos es la planificación, el segundo la textualización o generación de lo escrito, y la última es la revisión. Díaz Barriga subraya también que como proceso cognitivo complejo, la composición escrita se analiza desde dimensiones esenciales, como la funcional y la estructural. Conforme a los aspectos funcionales, se organiza con base en un tema determinado y en torno a un propósito comunicativo instrumental esperado sobre un lector destinatario y tomando en cuenta ciertos factores contextuales. Así, la persona que redacta un texto tiene que tomar decisiones reflexivamente en torno a las siguientes cuestiones. ¿Qué va a decir? ¿Cómo es que va a hacerlo? ¿Para qué y para quiénes escribe? ¿Con qué finalidad, intención o deseo se hará? Además, tendrá que plantearse la necesidad de tomar en cuenta el contexto comunicativo y social donde se insertará el texto, considerando su posible involucración comunicativa con los otros para los que escribe su texto. Ahora bien, la siguiente, por favor. Para trabajar esta investigación-acción, tomé en consideración dos enfoques con los que se enseña la producción escrita en lengua extranjera. Estos dos enfoques son, uno se llama el enfoque gramatical y otro el enfoque funcional. La siguiente, por favor.
Según el estudioso Daniel Cassani, existen varios enfoques que tienen el objetivo de enseñar a desarrollar la habilidad de producción escrita. Uno de ellos, como ya dije, es el basado en la gramática. Este nace en el contexto escolar de la enseñanza de la expresión escrita en lengua materna, es decir, en la lengua 1, y luego se adapta para la enseñanza de la escritura en lengua 2, o bien en lengua extranjera. La idea básica es que para aprender a escribir se tiene que dominar la gramática de la lengua, las reglas que la construyen, la esencia, la estructura, la organización formal subyacente y otros aspectos. El núcleo de la enseñanza lo construye precisamente este conjunto de conocimientos gramaticales sobre la lengua: sintaxis, léxico, morfología, ortografía, etc. Existe un segundo enfoque que es el funcional. Y gracias. Este nace del contexto, ya en el contexto de la lengua, de la enseñanza de la lengua 2 y en el seno de una metodología que es la comunicativa. Para dicho enfoque, lo más importante es enseñar una lengua extranjera para usarla, para comunicarse. El concepto de tipo de texto es mucho más operativo en lengua escrita que no el de función. Por ejemplo, la lengua dispone de muchas palabras para referirse a tipos de texto, como por ejemplo carta, nota, aviso, instancia y otros. Esto no tiene correspondencia en la lengua oral. Aquí lo más importante en este enfoque es el énfasis en la comunicación o en el uso de la lengua, contraponiéndolo al enfoque gramatical anterior, en el que lo importante era la estructura de la lengua y la estructura de la lengua, es decir, la gramática en sí. Ahora bien, la siguiente, por favor. Una didáctica completa de la habilidad de producción escrita tendría que echar mano de estos dos enfoques con el fin de que los textos de los alumnos sean correctos gramaticalmente, pero que tomen en cuenta qué se va a decir, cómo se va a hacer, para quién o para quiénes se escribe, con qué finalidad, todas estas preguntas que planteaba Díaz Barriga. Pero además también en qué medios va a ser leído el autor del texto. Bien, la siguiente. Para el diseño de esta investigación-acción, partí de este planteamiento que encontramos aquí. Dice: los alumnos de italiano podrían mejorar sus producciones escritas si el tipo de textos a realizar presenta una relación estrecha con temas de su interés y necesidad. Y además las redacciones pueden ser leídas no solo por el profesor, sino por otras personas en las diferentes redes sociales que ellos usan. Para dar respuesta al planteamiento anterior, se llevaron a cabo algunas acciones para recabar información con la cual se podrían conocer varios aspectos, por ejemplo, la relación de los alumnos con la escritura en lengua materna y en lengua extranjera. Además, saber cuáles son los temas de su interés, los medios en los que ellos pudieran dar a conocer sus escritos y de esta manera darle un sentido real a lo que escriben. La siguiente, por favor. Bueno, se realizó para esta investigación una de las acciones fue la consulta para saber cómo mejorar la producción escrita. Esta consulta consta de 12 preguntas que aparecen aquí. Una de ellas es: ¿te gustaría comunicarte por escrito, ya sea en tu lengua o en la lengua extranjera que estudias? Cuando escribes en español algún texto o pensamiento, ¿consideras que lo haces de manera clara? ¿Te das a entender? ¿Te gusta escribir en italiano? Si te gusta escribir en italiano, ¿cuáles son las redacciones con las que te has sentido satisfecho? Menciona los temas. La siguiente, otra de las preguntas que estaba incluida en la encuesta era: si no te gusta escribir en italiano, ¿podrías explicar la razón? Bueno, estas son las preguntas que se elaboraron, aquí aparecen todas. Y al recabar la información, bueno, se recabó la información y se analizaron los datos, y en estos, bueno, hay cosas importantes que reflejó la encuesta. Una de ellas fue la siguiente, por favor. Otra.
Bueno, el análisis de los datos. Al analizarlos, los alumnos afirman que escribir es una actividad que les gusta llevar a cabo. Sin embargo, para muchos de ellos representa estrés, pues consideran que no lo hacen bien, que les falta vocabulario y que hay que respetar muchas reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación. Por otro lado, la siguiente, los alumnos también expresan su gusto para escribir en italiano y en algunas ocasiones han intentado escribir textos que conciernen más bien a su vida personal y sentimental. Algunos han escrito incluso poesía. Los temas que proponen para poder mejorar sus producciones escritas son muy variados, pero muchos dicen que los temas tratados en el programa de Italiano 2 son interesantes porque forman parte de las problemáticas sociales de los jóvenes en Italia y en México. Algunos de estos temas tienen que ver con la formación escolar, la escuela, la importancia de la escuela. Otro es el de la salud física y mental de los adolescentes. Bueno, pero además proponen tratar temas que se relacionan con aspectos culturales italianos, como la gastronomía, la vida en Italia, la ciencia, el deporte. Y al mismo tiempo, muchos consideran que no es necesario reducir la extensión de las redacciones, porque también se les preguntó si consideraban que era muy extenso hacer una redacción de 120 palabras. Bueno, para ellos no representa un reto el número de palabras que se les pide. Ahora, es importante mencionar que los alumnos consideran que se esforzarían más si sus producciones escritas pudieran ser leídas en redes sociales y la mayoría pide usar Twitter, Facebook, Instagram o incluso WhatsApp. Bien, los datos de la encuesta permiten tener una perspectiva clara de cómo perciben los estudiantes la escritura tanto en lengua materna como en la lengua extranjera. Sería importante en este caso aprovechar el gusto que revelan los estudiantes por la escritura en italiano, pero también se debe tomar en cuenta que esto puede causarles estrés y bloquearlos al momento de ponerla en práctica en contextos donde realmente se enfrentan a la producción escrita sin el uso de traductores. Ahora, con respecto al plan de acción, una vez que se obtuvieron los datos, se pusieron en marcha algunas acciones para poder empezar a trabajar con los datos que tuvimos de la encuesta y se elaboró una secuencia didáctica que contempla la redacción de textos descriptivos. De esta no hablaré porque no tengo el tiempo, pero finalmente puedo decir que la encuesta y todo este trabajo de la investigación-acción me dio pauta para empezar a tomar acciones que realmente se tendrían que reflejar en el siguiente ciclo escolar. Pero lo más importante para mí es trabajar en contextos reales y que los alumnos dependan menos de los traductores, porque esto en realidad no contribuye para nada a su formación en lengua extranjera. También el plano emocional, en este caso, puede ser determinante para que los alumnos puedan o no desarrollar la habilidad de producción escrita. Por ello se cree que sería importante replantear las formas de abordar la escritura y en este sentido iniciar un adiestramiento que parta de las costumbres cotidianas que usan los adolescentes para comunicarse y del modo en que interactúan los chicos y chicas que aprenden la lengua italiana. Bueno, hasta aquí mi trabajo. Agradezco su atención. Agradecemos la participación de nuestra ponente y a continuación la profesora Angélica Rosario Campos Sosa hablará sobre la teoría de sistemas, lenguaje, pensamiento y comunicación en el aula. Prosigo a leer su biodata. Ella es psicóloga por la UNAM y psicoanalista por la Escuela Francesa de París. Cuenta con una especialidad en psicoanálisis con niños y adolescentes. Es hipnoterapeuta acreditada por The New York Milton Erickson Society for Psychotherapy and Hypnosis y es terapeuta bioenergética por el Instituto Wilhelm Reich, México.
Está certificada en trauma en niños por el Child Trauma Institute de Greenfield, Estados Unidos, y cuenta con entrenamiento en técnicas de respiración. También está certificada en Tao curativo por Healing Tao Garden y es terapeuta familiar. Además, labora en consulta clínica privada desde hace 32 años hasta la fecha. Actualmente es académica del plantel número 9, Pedro de Alba. Profesora, le damos la palabra. Buenas noches, agradezco mucho la invitación de Prepa 2 para esta actividad. Y bien, comenzamos. Palabra, voz exacta y sin embargo equívoca, oscura y luminosa, herida y fuente, espejo, espejo y resplandor, resplandor y puñal, vivo puñal armado, ya no puñal, sí mano suave, fruto, dice Octavio Paz. Y al mismo tiempo Maturana nos pregunta, ¿cómo surge un observador? Y viene la respuesta, el observador surge con el lenguaje. Antes no había un observador, hasta que alguien nombró. Y es que en el principio era el verbo, escribe San Juan en las Sagradas Escrituras. Y el verbo es la palabra, y habitaba en Dios antes de la creación del mundo. También se encuentra este enunciado en los textos védicos. En el principio era Brahma, y junto a él estaba Vak, la palabra. Con ella se nombró y fue nombrado el mundo, y asimismo, como un don se otorgó a los hombres, quienes a su vez designan las cosas, y de ahí el poder sagrado del lenguaje. Para los griegos, el logos, es decir, la palabra, no solo se refería al lenguaje, sino a la inteligencia y al pensamiento divino. En las cosmovisiones de diversas culturas se vislumbra el mismo principio. La palabra simboliza de manera general la manifestación de la inteligencia en el lenguaje, en la naturaleza de los seres y en la creación continua del universo. Es la verdad y la luz del ser. En India, el hecho de que una palabra emerja a la realidad es sopta, que significa abertura o brote. Ahora bien, si en el principio era el verbo, después fue la escritura. Es el signo visual del verbo. En la deidad hindú Sarasvati, cuyo atributo es la palabra, además se considera la diosa alfabeto y las letras se relacionan con partes de su cuerpo. Asimismo, existe una representación antigua de Tot, divinidad egipcia, obteniendo las letras de la imagen de los dioses. El ser humano construye su vida con palabras. Y me voy a permitir iniciar a compartir pantalla. La teoría de sistemas, lenguaje, pensamiento y comunicación en el aula. El ser humano construye su vida con palabras. No puede prescindir del lenguaje. Este es su sustancia, su persona, su identidad, historia y saber. Para Constantino Cavafis, nuestro único don de Dios es que todo contiene, la verdad, la vida. Dice Carlos López, quien nos enseña palabras, nos abre universos, nos lleva por caminos de luz. El lenguaje está en movimiento. Las palabras son células vivas, se modifican, se olvidan, regresan, se crean, se reinventan. En algunas sociedades, como la Quiché y la Tzetzal, la palabra extraviada del camino o torcida en su uso era una de las causas más importantes y peligrosas de enfermedad. Los sanadores del cuerpo, del alma, curan con palabras. Al oral, extirpan el mal, alejan lacras, restituyen la espiritualidad y el bienestar físico. La palabra es vida, pues nos crea, nos da forma, aliento, somos su ser, su eco. Quien conoce, sabe, pero solo desentrañando el significado de las palabras, aprehendiéndolas,
Dominándolas y poniéndolas a nuestro servicio, seremos capaces de obtener su sabiduría, de comunicar, de transformar el mundo. Si las palabras no significan nada, el silencio es invaluable. Reza un proverbio árabe. Pero una palabra que llega justa es como un secreto transmitido de generación en generación, afirma José María Egurín. En el ámbito psicoanalítico, también en un relato, puede aparecer la voz del inconsciente. El psicoanálisis apunta a lo singular en cada sujeto, a lo más propio en cada historia, cuando cada uno de nosotros hablamos, pensamos, construimos y creamos. Y nuestro quehacer como docentes nos enfrenta día con día con el acto comunicativo. De ahí la importancia de la teoría de sistemas, que nos dice que nunca dejamos de comunicar. Siempre, a cada instante, estamos comunicando, aunque no digamos palabras, y nos estamos comunicando con gestos, con presencia, con ausencia, con nuestro lenguaje verbal y no verbal. Pero también en distintos registros, ¿sí? Nosotros podemos registrar en un nivel real o en un nivel simbolizado o en un nivel metafórico, ¿sí? Todos estos universos a nivel de signos y símbolos que nos constituyen en el ámbito de la comunicación. Palabra y pensamiento. También nosotros nos hablamos a nosotros mismos y también construimos conceptos a partir de palabras y las palabras construyen imágenes de una forma compleja. Palabra y pensamiento siempre en interacción. De ahí la importancia de revisar nuestro acto que va más allá de solo emitir palabras, sino de transmitir mensajes y que los humanos, como les represento en esta red, nos vamos a enfrentar justamente a tener que interpretar, traducir el lenguaje de nuestro cuerpo y todos sus contenidos, ¿verdad? Verbal, motor, no verbal, los diferentes elementos vocales que tienen que ver con nuestra entonación al hablar y que justamente ahí nos podemos enfrentar a problemas en la interpretación de nuestros mensajes cuando trabajamos con nuestros alumnos. También todos los componentes visuales, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, miramos o no miramos, nos acercamos o nos alejamos, qué gestos hacemos, qué posturas tomamos. Todo esto están registrando nuestros alumnos de nosotros y nosotros de ellos, porque justamente todos nos afectamos mutuamente en el sistema y en este caso en el aula. Pero también puede haber distorsiones cognitivas, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos y que nos hacen difícil el ser acertados, el ser asertivos, el poder comunicar lo que me agrada y no me agrada al mismo tiempo, que podemos poner límites, pero podemos también aceptar o negar. Y bueno, vamos a revisar algunos tips, ¿no? De lo que sería una comunicación asertiva y eficaz en nuestro salón de clases. Iniciamos revisando los principios de la comunicación y que por supuesto siempre cuando nosotros nos comunicamos hay un elemento que nos está integrando y constituyendo, que es la personalidad, y que nos permite relacionarnos desde el yo hacia los otros. Y entre esta relación entre el yo y el otro, pues están las emociones. Y cuando nosotros aprendemos a regular nuestras emociones, nos van a ayudar a relacionarnos de una forma eficaz para poder justamente lidiar en nuestras aulas para trabajar el asunto de la disciplina, de las reglas, de lo que se va a valer y no se va a valer y que nos puede proteger en nuestras aulas, a nosotros y a los demás. La comunicación, sabemos, implica un intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Y yo siempre les pregunto, ¿qué piensas que es lo más importante? ¿El mensaje? ¿Y cuántos de ustedes alzarían la mano diciendo, yo creo que lo más importante es el mensaje? ¿O cuántos de ustedes dirían, no, lo más importante es el emisor? ¿Y cuántos dirían que el receptor? Cada uno piense, ¿qué es lo que considera como lo más importante?
Entonces, si tú dijiste que es el receptor, estás en lo correcto. ¿Por qué no el emisor? Pues porque el emisor puede ser desde un texto, puede ser una bocina, puede ser un animal, puede ser una persona. Y puede ser una persona que te quiere o no te quiere, o que tiene mala vibra, o buena intención o mala intención. Pero no va a ser lo importante el emisor. Algunos dicen el mensaje es el importante, pero tampoco. ¿Por qué? Pues porque justamente el mensaje puede ser un tesoro, pero si el receptor no lo quiere recibir, ese mensaje se perderá. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces un mensaje puede ser con una intención efectivamente de quien lo emite, con una intención de lastimar? Y es el receptor el que va a dar la intencionalidad y va a utilizar esa información siempre a su favor. De ahí que no hay críticas constructivas o destructivas, sino hay receptores constructivos o destructivos, que siempre van a usar la información de acuerdo a su contexto, a su sistema, a lo que lo construyó. ¿Sí? Y eso, pues, es su familia, y que inició con la pareja. Por eso, cuando tú leas en estas diapositivas que te voy a presentar, es que yo te invito a reflexionar cómo te comunicas con una pareja, cualquier otro, ¿sí? Con tu amigo, con tu hermano, con tu maestro, con tu maestra, con una persona a la que le compras, con tu mascota o con una planta. Siempre estamos comunicando, y cuando decimos pareja, me remito a una relación de dos, que siempre es biunívoca. Yo emito el mensaje y el otro me emite su información también. Bueno, ahí me estoy yendo hacia atrás. Perdón, una disculpa. Bien. Entonces, para que nosotros nos comuniquemos, hay una serie de principios. Y la primera es: toda conducta tiene un valor comunicativo. Mis gestos, hacia dónde miro, por qué miro, qué estoy expresando cuando me agacho, cuando me muevo, cuando me acerco. De ahí la importancia de revisar todo el contexto del acto comunicativo que nosotros estamos transmitiendo en nuestra aula de clases y lo que nuestros alumnos nos están transmitiendo. Siempre toda conducta influirá en los demás, obteniendo siempre una respuesta. ¿Sí? Y es imposible no comunicar, decía Paul Watzlawick, todo el tiempo. Aun cuando la gente se quiere aplicar la ley del hielo, está comunicando un mensaje, ¿verdad? No quiero hablarte, estoy enojado, o estoy triste, o estoy pensando, o necesito tiempo, pero el otro no sabe qué le pasa. Pero estamos siempre comunicando. Así que hay una serie de habilidades para una comunicación eficaz que nos pueden ayudar en toda nuestra vida, pero que también yo los invito a resignificarlo. ¿Cómo se da esto en nuestras clases? Y la número 1 dice, es que necesitamos aprender a saber escuchar, pero escuchar con todo el cuerpo, escuchar para dirigir y ejecutar bien. Y nos estamos enfrentando con esta pospandemia y con la invasión y a veces no selección de información, que nuestros alumnos no quieren seguir instrucciones o no las saben leer porque tampoco se escuchan cuando leen. ¿Sí? De ahí la importancia de una escucha activa y de una lectura en donde seamos capaces de reauditorizar para enfatizar las instrucciones, porque nos estamos enfrentando en que no siguen las instrucciones y porque no leen bien. Pero también tenemos que aprender a motivar al otro, ¿verdad? Es decir, a poder dirigir metas, entusiasmo, emociones, cuando nosotros nos estamos comunicando. Y qué valor tan importante del énfasis en nuestra entonación para, pues, contagiar de entusiasmo, ¿verdad? De deseos de querer aprender y de estar con nosotros comunicándose. También es muy importante que aprendamos a enfrentar la hostilidad, el estrés y los conflictos. Trabajar con adolescentes
nos va a enfrentar justamente a la hostilidad que a veces ni ellos mismos comprenden que tienen. De ahí lo que decíamos, que el sujeto puede tener una serie de reacciones inconscientes y que nosotros podemos ser su espejo o a veces su blanco. Entonces, por eso es tan importante aprender a registrar en nosotros qué nos está haciendo sentir un grupo, un alumno, con sus gestos, con sus experiencias, e ir tomando nota, ¿verdad? A mí me afecta esta expresión o esta otra para trabajar y procesarlas y que no nos estrese el intercambio con distintos alumnos que ahora parecen no quererse comunicar con nosotros y estar en sus celulares, ¿verdad? Y nos puede producir una serie de conflictos con los demás. El ser crítico, que no significa juzgar, que no significa apuntar con el dedo. A veces cuando confundimos la crítica, ¿sí? Como la formulación de premisas que nos llevan a conclusiones, con el juzgar, se nos olvida que cuando apuntamos el dedo sobre el otro, pues hay tres que se dirigen contra nosotros. Y nuestros alumnos pueden ser muy juzgadores, ¿verdad? Muy desde el lugar del juicio. Y nuestra función es como llevarlos del juicio acusador a la postura crítica, que es el plantear preguntas, el aprender a preguntarse y aprender a preguntarnos, para que entonces en equipo construyamos conocimiento. Y, por supuesto, aprender a aceptar la crítica en ese sentido del receptor, ¿verdad? Que no me importa qué, cuándo, cómo o dónde, sino que yo sea capaz de recibir ese mensaje y transformarlo en oportunidad, en cambio y en conocimiento, ¿sí? Es nuestro mayor reto, ayudar a nuestros alumnos a ser críticos, aceptando el mensaje y luego aprender a justamente hacer intercambios. Esta palabra de la negociación no me gusta tanto, pero es un intercambio, ¿verdad? Hacer acuerdos. Entonces, para que nosotros llegamos a hacer acuerdos importantes en nuestra aula, tenemos que aprender a que ellos nos respeten y nosotros respetarlos, gustos y preferencias, ¿verdad? Y que pues a alguien le puede gustar el azul y a otro el rosa, y que es perfecto, porque contrario a lo que los medios de comunicación nos transmiten de la homogeneización, nuestra meta es que aceptemos la diferencia. Ni nunca superior a nadie, ni nunca inferior a nadie, únicos y diferentes. Cuando logramos que se construyan como únicos y diferentes y nos aceptemos como tales, es que podemos aceptar los gustos y preferencias de los demás. Y está bien para ti, no para mí. Y sin que nos produzcan emociones desagradables. Cuando logramos eso, entonces podemos ponernos de acuerdo en tareas y en cómo solucionar los problemas, ¿verdad? Que es tan importante para la función de los tutores, que llevemos a los chicos a resolver y a comunis, es decir, a hacer en común acuerdo cómo se va a enfrentar una tarea y cómo se va a resolver un problema. Pero también ayudarlos a aprender a estar callados, ¿verdad? Porque a veces cuando yo no sé estar callado, entonces ya estoy preparando mi argumento y cómo le contesto al otro y cómo lo voy a atacar. Y entonces para eso tan importante el aprender a calmarse, a relajarse para callarse, para guardar el silencio y el poder de silencio, como les leí anteriormente, para escuchar al otro total y completamente. Y entonces lleguemos a un diálogo abierto, sincero, honesto. Es muy importante ayudarlos a aclarar en lugar de reclamar. Si vemos un reclamo, es una queja repetitiva que no lleva a la solución. Cuando tú ves a las personas reclamarse, es porque se están quejando. Y pueden hacerlo 100 veces a lo largo de la vida, pero además quejarse de lo que sucedió hace 50 años, porque no aclaran aquello turbio, aquello confuso, sino solamente se quejan, porque se están enfocando en el problema, no en la solución. De ahí que es tan importante escucharlos, pero llevarlos a que se enfoquen en la solución, ¿sí? Solamente así los vamos a ayudar a salir de ahí. Y buscar un buen momento oportuno, que ¿cuándo es? Pues cuando estamos calmados, cuando estemos lo más inmediato al problema. A veces cuando nos esperamos, sobre todo las mujeres, solemos a veces esperarnos, ¿no? Y luego sacamos una larga lista, y los hombres nos dicen, pero ¿cuándo? ¿Cuándo pasó eso?
Y parece ser que hay una cuestión aprendida, pero también puede ser una cuestión ahí de nuestras habilidades intelectuales que tenemos las mujeres. Tenemos una muy buena memoria para detalles. Entonces, la invitación es, cuando algo suceda, sobre todo nosotras mujeres que tenemos esa habilidad cerebral, hacerlo lo más pronto, lo más inmediato y cuando estemos calmadas. Y sobre todo sin incluir a terceros, sobre todo si no están presentes, porque entonces se generan triangulaciones, conflictos, rumores y que nos pueden llevar a severas situaciones. Sobre todo en los latinos, tenemos mucho esta cuestión de la conducta verbal de que para comunicarnos eficazmente tenemos que ayudarnos a mirar a los ojos, ¿verdad? Dicen, los ojos, sí, la mirada que nos traduce el alma, pero también sabemos en psicología que podemos captar un poco de las emociones, ¿sí? Y nos hace sentir atendidos. Esperar a que el otro termine de hablar, sin interrumpir, ayudarlos a que cuando nuestros alumnos alzan repetitivamente las manos, es porque están impacientes y que es una forma también de interrumpir y entonces que aprendan a pedir su turno y que puedan progresivamente calmarse, ¿sí? Les digo yo, anota tu pregunta, ¿sí? Aprende a controlar, a autorregularte, ¿sí? Y que recuerden que después van a estar en grandes conferencias donde no pueden estar interrumpiendo. Entonces, anota tu pregunta, calma, regúlate, para que cuando estemos con una pareja no nos interrumpamos, no discutamos y aprendamos a pedir turno, a preguntarle, ¿ya terminaste? ¿Está bien ahí? ¿Ahora puedo continuar? Este tipo de cosas nos van a ayudar mucho y de tips. Decir lo que nos molesta sin ofender, sin insultar o gritar. Cuando nosotros nos escuchemos gritando, vamos a comenzar una escalada. Porque cuando gritamos es porque sentimos que no nos escuchan. Y entonces subimos la voz y el otro grita más. Y entonces se da una escalada donde ya nadie se va a escuchar y se pueden insultar, ofender y lastimar y no era la intención. Entonces nos va a ayudar a detener las escaladas. Es muy importante hacer sentir al otro que lo estamos escuchando con movimientos de cabeza, hacerle gestos, ¿verdad? De me importas, te escucho. Y estos gestos en nuestros salones también, pues nos agradan, ¿verdad? Nos hacen sentir que vamos bien en la clase o que pues, ya se nos están durmiendo o que están bostezando. Y es ahí cuando es importante cambiar, ¿verdad? O cuando es importante que se paren o que hagan un ejercicio de respiración para que nosotros podamos captar que estamos para ellos, ¿verdad? Y que no se les olvide a ellos que estamos hablando a cada uno de ellos, ¿verdad? Un emisor a muchísimos receptores. Acercarse y expresar el afecto positivo. Sabemos que con nuestros alumnos esto es muy delicado y por eso también es importante aprender a preguntarle al otro, ¿verdad? Oye, ¿me puedo acercar y hasta cuánto, verdad? Para que no podamos entrar en conflictos de interacción. Hay alumnos que no les gusta ser tocados y hay seres humanos que no aceptan el contacto, pero hay otros que sí. Por eso es tan importante el poderle preguntar al otro respecto a la proxemia, ¿verdad? ¿Qué tanto me puedo acercar? ¿Y es cómodo para ti o no lo es? Para que también podamos expresar el afecto positivo, porque a veces sí es importante. ¿Y cuántos de nosotros nuestra alma no ha descansado cuando pues, nos acariciaron la cabeza, una palmadita, ¿verdad? En el hombro que nos hace sentir, no estoy contigo, ¿verdad? Compartir alegría o tristeza con el otro. Esto es muy importante. Pero con nuestros alumnos tenemos que tener cuidado porque a veces ellos son muy tendientes a idealizar al otro, a vernos perfectos y no nos quieren oír a veces que compartamos debilidades. Y uno tiene que ser muy cuidadoso con esto para que no se prejuicien o digan, como la maestra está mal, o como a veces dicen, el maestro nos cuenta sus problemas y a nosotros qué nos importa, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a ser selectivos, ¿verdad? Respecto a qué voy a compartir y cómo voy a compartir mis emociones y en qué contexto. Esto es muy importante. Pero también, esta otra, tenemos que aceptar a que la persona tiene derecho a opinar y a tomar decisiones, ¿verdad? Y esta es una participación muy importante porque la opinión, pues, es el punto de vista
de alguien sobre algo. Y puede estar en el error o en la ignorancia, pero sus opiniones nos van a ayudar pues exactamente, a informarles lo correcto y a que juntos siempre tomemos decisiones. Aprender a dar, es que importante. Dar, ¿verdad? Sin esperar. A veces reciprocidad, porque a veces no la va a haber. Yo doy porque quiero dar, ¿sí? Y mostrar cariño, pero también esta estrategia psicopedagógica de las incidencias críticas. Tenemos que ayudar a nuestros alumnos y tenemos que ayudarnos a nosotros mismos a aceptar los errores, ¿verdad? El error como la oportunidad de mejorar. Sin error y sin análisis detallado del error, no va a haber cambio, no va a haber auténtico aprendizaje. De ahí que nuestro modelo más, pues, ahorita vanguardista, sí es justamente el análisis de incidencias críticas o partir de los errores. Y bueno, nuestros medios de comunicación que nos van a reforzar y a presentar patrones distorsionados que nuestros alumnos imitan a veces sin cuestionar, y es ahí nuestra labor, ¿verdad? En conjunción de padres y de maestros, de ayudarlos a analizar, a cuestionar eso que están imitando. ¿Qué conductas son peligrosas? La indiferencia, que pues es una situación muy dolorosa, o el aprender a identificar cuando nos comunicamos o nos están comunicando hostilidad, ¿verdad? Y yo puedo decirle, yo estoy sintiendo hostilidad en este mensaje, ¿es así? Y entonces podemos verificar con el otro si esto está sucediendo. O cuando queremos controlar a los demás, o cuando hay mentiras, o cuando estamos descalificando. O cuando mandamos mensajes para depender o victimizarse, que a veces la palabra victimizarse se escucha como algo muy fuerte, pero es cuando el sujeto se ataca a sí mismo, ¿se fijan? Y a veces no se da cuenta. Cuando gritamos, cuando chantajeamos o cuando estamos sobreprotegiendo al otro. Obviamente cuando se transmite un insulto, que no solo son con palabras altisonantes, cuando hay burlas, cuando se trata de exhibir, ¿verdad? Y que no es lo mismo exhibir, que tiene una intención humillante, a poder señalar un ejemplo o poder usar el modelo del aprendizaje a través del modelaje y de la imitación. Y que hay que ayudarlos a distinguir, porque a veces ellos sienten ser exhibidos cuando nosotros señalamos alguna circunstancia. Entonces, de ahí la importancia de explicar, ¿verdad? Y de preguntarles si podemos usar su caso o me permites hablar sobre esto. Y entonces, para que no están experimentando esta sensación de exhibición o de incomprensión. Por supuesto, el golpearse, ¿verdad? El ordenar en lugar de pedir, o de mal manera, ofender, con gestos, palabras, obscenidades, o no le doy la oportunidad de escoger a los demás, ¿sí? La importancia de hacer ese tipo de acuerdos. A veces no hablamos o decimos lo que queremos, sentimos o pensamos y creemos que el otro tiene que adivinarlo, ¿sí? Entonces es importante hablar o no decir las cosas por temor a sentirnos rechazados, excluidos. Y es el principal problema latinoamericano para la asertividad. O no responder cuando nos hablan. Esta es una conducta muy frecuente en las familias mexicanas, que la gente les habla y no le contestan, como si no te escuchara, ¿verdad? Es un tipo de mensaje de ignorar al otro, o a veces hasta de mandar dos mensajes, porque hablo en un tono, pero digo otra cosa. Por ejemplo, mamá, ¿me permites ir al parque? ¿Me dejas ir al parque? Sí, vete. Y uno dice, le está dando permiso en lo literal, pero en el tono le está diciendo que no. Entonces, cuando no decimos lo que sentimos ni por qué, de ahí la importancia de la autoobservación. O no ponemos atención a lo que nos dicen, no le damos importancia al otro, ¿verdad? O no buscamos el momento para decir. Decíamos anteriormente, reclamamos en lugar de aclarar, criticamos y desvalorizamos, o no esperamos a que terminen de hablar, o nos alejamos cuando la persona nos habla, o sentimos que no tenemos por qué dar, que no nos tiene, o pedir tampoco. No permitimos opinir, humillamos, ofendemos, o creer que solo yo tengo la razón, ¿verdad?
o posturas de sometimiento, autoritarismo. Y hay unas distorsiones de la cognición que nos van a afectar. ¿Y qué es el pensamiento catastrófico? Cuando nos vamos a todo lo peor, ¿verdad? Y engrandecemos. Cuando hay una generalización excesiva. Siempre, nunca, todo el tiempo, todos los hombres, todas las mujeres, jamás. O cuando descalificamos lo positivo. Sí, pero ¿por qué te sacaste 9.5? ¿Por qué no 10? ¿No? El perfeccionismo, que va un poco de descalificar lo positivo, o atención centrada en satisfacer al otro. ¿Verdad que a muchos de nuestros chicos les puede suceder? A ver, ¿qué quiere el maestro de mí? O cuando procede de una autoevaluación negativa, o solamente desde un egoísmo, ¿verdad? Centrada en satisfacerme a mí. Cuando yo hago una conclusión apresurada y no me espero a validarla, a cuestionarla con el otro, o cuando ya creo que leo la mente, ¿verdad? Yo digo, yo ya sé, es porque ya la conozco, o le atribuyo culpas a los demás. Hay una serie de tips. Escuchar, demostrar, mirar a los ojos, no interrumpir. Escuchar y esperar a que el otro termine de hablar. Decíamos respetar las ideas, apoyar cuando nos necesitan, ¿verdad? Pero también cuando se logra algo. Esto es muy importante, aprender a apoyar las metas de los demás, hacerles saber que es importante para nosotros. Fíjense que es muy importante. Esta conducta de comunicación eficaz en nuestra aula, en nuestra casa, en nuestra familia, no es algo que nosotros traigamos en nuestro equipo. Es algo que aprendemos. Por tanto, si aprendimos mal, lo podemos desaprender y creo que nosotros podemos ayudarlos a interactuar de otra manera consigo mismos y en nuestra interacción. Pero pues siempre tenemos para eso que autoconocernos, trabajar con nuestras formas y que aceptar que no somos perfectos y que somos perfectibles, ¿verdad? Y que siempre enviamos mensajes, aunque no tengamos conciencia de ello. Y nuestra forma de relacionarnos, pues sí va a ser un factor que nos ayude al desarrollo de nuestra salud mental. Pues agradezco mucho toda su atención y espero sea de utilidad estas reflexiones y experiencias y pues agradezco. Muchas gracias, profesora Angélica, por su ponencia. Para cerrar esta mesa, procedemos a escuchar la ponencia del profesor Moisés Macario Cárcamo Padilla, quien nos hablará sobre inteligencia emocional y manejo de emociones. Prosigo a leer su biodata. Él estudió la licenciatura en enseñanza de inglés en la FES Acatlán de la UNAM y como cargo actual, él es el asesor de la mediateca de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 2, Erasmo Castellanos V. Asimismo, es profesor de inglés en educación básica a nivel secundaria por la SEP. Ha sido profesor y coordinador del CENLEX, del Instituto Politécnico Nacional, y también ha trabajado en la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM. Profesor Moisés, la palabra es suya. Adelante. Agradezco al profesor por la presentación de la biodata. A continuación empezaremos con la ponencia. 13º Simposio de Lenguas 2023. Mesa 2. Salud emocional en el nuevo escenario educativo. Inteligencia emocional, manejo de emociones. Buenas tardes, bienvenidos al 13º Simposio de Lenguas 2023, organizado por la Mediateca de Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V. Agradecemos su presencia, esperamos que dicho evento sea de su agrado y nos deje gratas experiencias. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Inteligencia emocional, manejo de las emociones. La contingencia sanitaria por COVID-19 al inicio del año 2020 no solo trajo enfermedad y malestar del mundo, también hubo cambios emocionales que hicieron acto de presencia en las diversas facetas de la vida diaria de hombres y mujeres a nivel mundial. Esto repercutió en la interrelación y correlación de los seres humanos. Siguiente, por favor. Para empezar, tenemos que definir qué es una emoción. Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden
a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a otra persona, objeto, lugar, entre otros. Se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico y conductual, lo cual afecta nuestro estado de ánimo y nuestra relación con las demás personas. Siguiente, por favor. Tipos de emociones. Existen dos tipos de emociones, las positivas y las negativas. Las emociones positivas son aquellas que nos producen bienestar, es decir, una experiencia emocional agradable, placentera y deseable. Suelen manifestarse debido a una situación benéfica para nosotros y consideramos que son de un periodo corto de tiempo. Siguiente, por favor. Por el contrario, las emociones negativas nos producen ansiedad, temor, enojo y tristeza y hasta depresión. Suelen manifestarse cuando tenemos situaciones adversas a nuestro alrededor, en la familia, en el trabajo, etc. Son señales de alarma que nos alertan sobre el peligro, pero a veces pueden también generar problemas en nuestra persona. Siguiente, por favor. Emociones más comunes y cómo se manifiestan. Tenemos la ira, por favor. Tenemos la ira. La sangre fluye a las manos, el ritmo cardíaco y la temperatura corporal aumentan y el resto se enrojece. La ira se puede manifestar en nosotros por algún enojo que nos hicieron pasar alguna persona, alguna situación en algún lugar o por algo que nos causó un mal efecto. El miedo, la sangre fluye a los músculos grandes y el rostro palidece, un frío intenso se siente en el cuerpo como si se detuviera. Cuando tenemos miedo, bueno, creo que todos hemos tenido miedo y más ahora con la situación de la seguridad, en nuestros fenómenos naturales y muchos otros. La felicidad es una relación muscular, entusiasmo y aumento de energía. Nos sentimos como en éxtasis. Cuando sentimos felicidad nos sentimos emocionados, tranquilos, con paz y llenos de hacer muchas cosas. El amor es una reacción de calma y satisfacción en el cuerpo. Se presenta para dar lo mejor de sí y funciona en equilibrio y armonía. El amor pues, lo podemos manifestar hacia nuestros seres queridos, hacia los amigos, hacia hasta una mascota. Y esto nos genera una emoción placentera y tranquila. La tristeza, por el contrario, hay disminución de la energía, de la actividad en general. El ritmo corporal y el metabolismo disminuyen. La tristeza nos puede llevar a encerrarnos, a aislarnos de la gente, a tener temor tal vez, a no querer hablar con nadie, y sabemos que esto es muy mal aislarse cuando uno tiene esa emoción. Siguiente, por favor. Inteligencia emocional, manejo de emociones. Los estudiantes hoy en día se tienen que adaptar a nuevas formas de aprender, lo cual les genera estrés y ansiedad y muchas emociones. Hasta nosotros como adultos experimentamos incertidumbre al regresar a clases presenciales. Teníamos emociones encontradas y qué decir de nuestros alumnos, ver caras nuevas de las cuales solo conocíamos la voz o una foto. Igual nosotros con ellos los conocíamos por línea o nada por la voz, a veces por un perfil. Siguiente, por favor. Autoconciencia. Para entender mejor el manejo de las emociones es necesario hablar de autoconciencia y conciencia social. La primera se refiere al conocimiento y reconocimiento de nuestras propias emociones. Conocerlas puede ayudarnos de dónde vienen, qué las causa, y para conocer nuestras emociones necesitamos evaluarlas, medirlas, evaluarlas, tal vez no justificarlas, pero tenemos que conocerlas mucho mejor para poder manejarlas. Siguiente, por favor. Conciencia social. Se refiere a cuánto podemos empatizar con los pensamientos y los sentimientos, en particular de otros pueblos o de otras razas, la cultura, su origen y sus contextos. Más que nada, respetarnos y respetar a los demás, así como nuestra capacidad de leer indicaciones sociales para comunicarnos y hacer elecciones.
El conocer otro tipo de culturas, otro tipo de gente, nos da la oportunidad de conocer sus emociones y poder por lo menos entenderlas. Siguiente, por favor. La autoconciencia emocional. Como ya se dijo, el conocer nuestras emociones tiene sus grandes beneficios. Estimula una actitud positiva en nosotros, consolida una vida en armonía. La diversión y la distracción nos ayudan a mantener un espíritu de cooperación y ser empáticos para con otros. Nos permite, como seres humanos, tener conciencia de lo que estamos sintiendo, pero también nos ayuda a regular nuestra disposición y los sentimientos que pueden afectarnos. Siguiente, por favor. Atención plena. Otro aspecto importante a considerar sobre las emociones es la atención plena, llamada en inglés mindfulness. Es una práctica que implica estar completamente consciente y presente en el momento, enfocando nuestra atención en los pensamientos y sentimientos internos, así como en el cuerpo, lo que nos rodea, y nos sirve para aceptar los sentimientos. Esto se debe de hacer en el momento del presente, no hay que pensar en el pasado ni en el futuro, porque ya son situaciones que ya pasamos y el futuro es incierto. A veces tenemos que enfocarnos en el presente. Siguiente, por favor. Estrategias para el manejo de las emociones. Hay que tomarnos el tiempo para entender lo que estamos sintiendo. Si nuestro conflicto no es o no nos conflictúa mucho, podemos buscar un lugar donde meditarlo, cómo pensarlo. Hay que respirar pausadamente. Es importante no emitir juicios. A veces emitimos juicios de no debería sentir esto, pero estamos reprimiendo la emoción. Y a veces no es bueno. A veces sí, a veces no, dependiendo del momento y lugar en donde estemos. Y ya posiblemente decidiremos cómo expresarlo y en dónde hacerlo. Siguiente, por favor. Apropiarse de lo que siente uno. Hay que reconocer que independientemente de la conducta de los demás, son nuestros pensamientos e interpretaciones subjetivas lo que provoca nuestras emociones. Eso quiere decir que nuestras emociones no debemos dejar que las manejen otros. Dependen más de nosotros que otras personas. Si utilizamos verbos sensitivos como noto, percibo, siento, no nos disfrutarán las cosas rápidamente porque se refieren a un estado interno, personal, o sea que nosotros nada más lo conocemos. Siguiente, por favor. Hay que analizar el contexto. Si queremos transmitir algo que creamos que tiene o va a tener un impacto emotivo en la otra persona, definitivamente no lo hacemos en ese momento. Esto es, digamos que la persona está preocupada, triste o apurada, no es el momento adecuado para hacerlo, se lo podemos esperar, porque igual podemos afectar a la persona. Siguiente, por favor. Permite vivir tus emociones, ríe a carcajadas, llora tu pena, expresa tu enojo de modo que no dañe a otras personas. Hacer esto nos puede facilitar un poco más la vida, sentirnos mejor, adaptarnos más a con otras personas y dar otra imagen de nosotros. Estas estrategias son útiles para la regulación emocional y combinadas con la asertividad promueven relaciones interpersonales sanas y funcionales. Siguiente, por favor. A continuación, presentamos un video sobre sobre las emociones.
Siguiente, por favor. Bueno, como conclusión podemos decir que mejorar la autoconciencia emocional, la práctica de acción plena, el reconocimiento de nuestras emociones, nos va a ayudar mucho a interactuar con otras personas, a comprender más a las personas y a sentirnos mejor en todos los ámbitos educativos, profesionales, familiares, y esto nos va a llevar a una vida más plena y más tranquila. Y siempre es bueno no reprimir nuestras emociones y expresarlas pues con el ser más querido, la pareja, un amigo, salir a caminar, no sé, hay tantas cosas que hacer para controlar un poco nuestras emociones. Siguiente, por favor. Agradecemos a nuestras autoridades y personal académico técnico por la ayuda prestada para esta presentación y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias a nuestro último ponente de esta mesa y a todos nuestros ponentes. Agradecemos su atención en este simposio y ahora le cedo la palabra a la presentadora Catalina Lescano. Les recordamos que la liga para el registro de asistencia para este evento ya se encuentra en el chat de este canal de YouTube, así que por favor no olviden hacer su registro y les invitamos a que sigan participando en las ponencias magistrales y talleres que se realizarán el día de mañana. Sin más por el momento, les agradecemos nuevamente su atención, esperando que esta jornada haya sido muy enriquecedora para todos y que esto ayude a desarrollar su práctica docente. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Muchas gracias por su participación. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional Preparatoria y el plantel 2 Erasmo Castellanos V, a través de su Secretaría Académica y la Coordinación de Mediateca y Laboratorios Multimedia de Idiomas, invitan al 13º Simposio para el Mejoramiento de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Lenguas. Enseñanza efectiva en entornos híbridos hacia una transformación educativa.